Buenas tardes. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial bienvenida a esta cuarta y última de las conferencias del ciclo de conferencias virtuales Formas de hacer historia, acercamiento a las investigaciones de la maestría en historia de la UAEH. En esta ocasión hemos invitado a varios de los profesores investigadores que están adscritos a la maestría en historia para que nos puedan compartir cuáles son las investigaciones que realizan y que las puedan conocer nuestros futuros aspirantes y el público en general. En esta ocasión, amablemente ha aceptado la invitación el doctor Manuel González Manrique. Él es miembro del área académica de Historia y Antropología, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 10 y es perfil PRODE. Él pertenece al cuerpo académico consolidado y todas sus investigaciones las hace con un enfoque cultural. En esta ocasión, él nos va a hablar sobre arte, medios de masas y entornos digitales. Antes de darle la palabra, les voy a dar un poco más de datos del doctor Manrique para que lo puedan ubicar. El doctor Manuel González Manrique es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada en España y especialista en la representación de la historia en los medios audiovisuales. Entre sus trabajos más destacados se encuentran los libros Valdelomar, El moderno renacentista, que publicó en 2008 junto con la Diputación de Granada. Ensayos sobre cine, historia y antropología, México y España, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 2010. La imagen del clero en el cine español de la transición del mismo año, y en 2013 cuenta con Catolicismo y moralidad en el cine español de la transición, ambos publicados por una editorial entre Buenos Aires y Londres. Actualmente, como les dije, es profesor investigador de nuestra área y sin más presentaciones, le damos la palabra al doctor para que pueda comenzar su plática. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora, por la invitación. Bien, la presentación que tengo, la propuesta, es una visión de cómo se ha visto el arte y cómo a lo largo de los siglos y cómo ha ido aterrizando hasta, partiendo de las artes originales, de la obra única, hasta llegar al entorno digital, pasando por los medios audiovisuales, ¿no? Con algunos estudios de caso que esclarecen un poco lo que ocurre y cuál es el impacto que tiene. Bien, pues sin más dilación, vamos a empezar con la presentación. Bien, la obra de arte como tal, como obra original, ha cambiado mucho, tanto en su idea como en su concepto, como en la forma de realizarla o de consumirla, ¿no? Ahora nos encontramos en un entorno que no es el habitual a lo largo de los siglos y también ha variado mucho la idea de obra de arte. El concepto de obra de arte es una cuestión muy subjetiva y muy particular de cada cultura. Al igual que la disciplina de la historia del arte, que si bien nace con Winckelmann, se va a afianzar dentro de la academia con la ilustración dentro de la academia francesa y se va a extender. Eso nos va a llevar a una limitación preocupante, sobre todo para el mundo hispano, que es que la academia francesa no consideraba la mayoría de lo que en el antiguo régimen se consideraban artes o estaban dentro de estas categorías, ¿no? Cuando hablamos de arte siempre nos vamos a ir hacia por lo que estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos la Gioconda, la Mona Lisa, la de la izquierda es la del Louvre y la de la derecha es la del Prado, que se encontró mucho después y evidentemente pues está mejor conservada, ¿no? Como vemos, la de la derecha tiene cejas, la de la izquierda no, y no es porque Leonardo no le pusiera cejas, sino que por una intervención a la hora de restaurarla, pues con los ácidos se le borraron las cejas, ¿no? Bien, pues esto es la idea que tenemos nosotros de obra de arte, y viene completamente heredada tanto del Renacimiento como después de la Academia Francesa. Y la Academia Francesa solo va a considerar arte las tres grandes artes, y dentro de eso una serie de categorías: arquitectura, escultura y pintura.
Esa es nuestra herencia inicial. ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente? Que cuando empezamos a estudiar la cultura visual, o sea, cuáles son nuestras bases culturales y cuáles son las imágenes que consumimos y por lo tanto conforman nuestro conocimiento en imágenes, esto queda muy estrecho. Por ejemplo, había artes muy apreciadas en el antiguo régimen, como era la plumaria indígena, que no van a caber dentro de la academia, ¿no? El arte hoy lo vemos de una forma muy diferente a cómo se veía antes. La imagen que tenemos, como sabéis, es la Piedad de Miguel Ángel. ¿Y qué es lo que ocurría? Que si tú querías ver la Piedad, tenías que ir al Vaticano. Se hacían grandes colas, pero solo la gente que podía vivir en Roma o que podía acercarse a Roma podía ver esa obra, pero la gente de a pie no veía esa obra. Vería posteriormente grabados, imágenes, pero no vería esa obra. La obra como tal la estamos viendo reproducida a través de una pantalla y eso transforma la forma de ver la obra. La obra se transforma también. Cuando vemos imágenes en televisión de una obra de arte, pues anteriormente hay algún presentador, después hay publicidad, o sea, no estamos viendo la obra como la veía alguien del Renacimiento italiano, ¿no? Entonces, las imágenes que van a conformar la cultura visual y la cultura popular no van a ser estas imágenes, lo que consideramos obra de arte, sino otras tantas que han ido plagando la vida cotidiana del humano de diferentes formas. Por ejemplo, un hombre del Renacimiento tendría más posibilidades y vería mucho más factible el ver esta baraja de cartas, aunque esta es de lujo, noble, que una obra de Rafael que estuviera en el Vaticano, porque son estancias privadas o son tesoros nobles, etcétera, y eso no es lo que veía un hombre del Renacimiento. Un hombre del Renacimiento se nutría de otro tipo de imágenes mucho más populares, como por ejemplo pues puede ser los naipes, que en todos lados aparecían, estaban para el juego, ¿no? Para jugar. En cualquier taberna había una baraja de naipes, ¿no? El grabado va a llevar a que la imagen se vaya a reproducir, pero tampoco podemos entender el grabado como una democratización de la imagen, sino que también, o sea, si bien pues van a abaratar la producción de imágenes, van a ser muy pocas y van a seguir siendo muy caras. Aquí tenemos la melancolía de Durero, que se repitió mucho y este tipo de iconografías se van a ver mucho durante el Renacimiento, el Barroco, etc. O como ejemplo podemos tener como ahora sería un influencer de la obra de arte como sería Rubens, que todas sus obras las va pasando a grabado para hacer publicidad en las coronas de las cortes para poder vender y que lo llamen para hacer pintura, y efectivamente surtió efecto y pasó por muchísimas de las cortes europeas haciendo pintura, ¿no? Hizo un buen trabajo de publicidad. Bien, otro de los grandes cambios que se van a producir va a ser la imprenta con Gutenberg, ¿no? El mundo protestante va a tener esta herramienta como publicidad en contra del catolicismo, ¿no? Que abanderaba España e Italia. Lo primero que se va a hacer para el mundo protestante va a ser la Biblia. La publicación de la Biblia, tampoco podemos pensar que esto era la democratización de la escritura o de la lectura, puesto que también seguían siendo muy caros y muy escasos. Tenemos que tener en cuenta que en Inglaterra, o en España, o en Francia, o en México, en el siglo XIX, principios del XX, había un 80% de analfabetismo, por mucha imprenta y mucho tiempo que hubiese pasado después. La imprenta va a dar lugar a que se empiece a hacer una propaganda contraria al Imperio Español, que era el que tenía pues la batuta de la dirección del Mundo Nuevo, a través del encuentro, y eso va a dar lugar
a que se empiecen a publicar una serie de libros y panfletos, etcétera, que van a dar luz en contra del Imperio Español y de lo hispano. El golpe más duro que se da es a través de el libro de las casas, la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Aquí tenemos, está publicado en el año 1552, de las casas. Bueno, era un fraile español que va a hacer un pequeño libro. Bueno, la obra de las casas son 7 volúmenes gigantes, pero la imprenta protestante va a tomar solo la brevísima, que es un pequeñísimo libro en el cual él hace una autocrítica. Él fue encomendero, etcétera, o sea que hace una autocrítica feroz sobre los usos que estaba haciendo España en América. Está muy entrecomillado el libro este ya, puesto que ya se ha demostrado que la mayoría de los sitios donde él decía, pues no estaba, no había estado, exageraba mucho. Hay una cuestión muy curiosa, que es que en cada capítulo dice, esta fue la mayor matanza terrible de tal, ¿no? Y claro, siempre es la mayor matanza de... Y representa al indígena también como alguien desvalido, que no tiene capacidad de pensamiento, sino que es pues como ovejitas, que van con mantitas y tal. Y evidentemente el que conozca la sección militar de mundo maya, bueno, el maya no coincide casi con por lo menos los grandes imperios. El imperio maya no coincide con la llegada de los españoles, pero sí el mexica o el inca. Esta exageración le va a venir muy bien al mundo protestante para, a través de imágenes, desvirtuar lo que estaba pasando en España. ¿Qué es lo que estaba pasando en América, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado aquí? Pues que con el Tratado de Tordesillas se había dividido el mundo, el nuevo mundo, entre españoles y portugueses, y por lo tanto otras potencias como pueden ser Francia, Alemania, Holanda, se quedan, las actuales Alemania, Holanda, etcétera, se quedan fuera. Y también habían tenido muchos conflictos a consecuencia precisamente de la unión de los dos grandes imperios europeos, el hispano y el alemán, a través de Carlos V. Eso va a dar lugar a que en estos libros Teodoro de Bry, que es este grabador que tenemos en la imagen, empiece a ilustrar los libros, y como sabemos la mayoría de la gente no sabía leer, pero sí sabía ver. Y aparecen una serie de imágenes sobre la conquista de América y el mal trato que están dando los españoles a los indios. Nadie queda libre aquí, ¿no? Aquí vemos unos españoles que, como vemos, no tienen nada que ver con el hombre de conquista, sino que están representados como los ejércitos de los tercios que estaban en los Países Bajos actuando y oprimiendo a estos pueblos, ¿no? Aquí el grabado se llama Sodomitas aperreados por Vasco Núñez de Balboa, Teodoro de Bry, Frankfurt 1594. Teodoro de Bry nunca va a América y lo podemos ver en cómo va representando, por ejemplo, aquí a los indios, ¿no? Indios calvos. El indio no queda libre de pecado, el español sale como salvaje, pero el indio también va a ser representado primero con una fisonomía que no tiene absolutamente nada que ver con el indio de la época y cargado de salvajismo, ¿no? Completamente exagerado también. Aquí vemos pues cocinando piernas, etcétera, y vaciándole oro a un español, ¿no? En esta otra, por ejemplo, pues vemos cómo están cocinando niños en el ángulo inferior derecho, y lo tenéis, y pues se representan como culturas salvajes, ¿no? Pero como vemos, el fenotipo indígena hace ver que no conocía en absoluto lo que lo estaba pasando en América, ¿no? Entre otras cosas, el uso de picas, como podemos ver,
no era habitual. Las picas y el ejército del rey estaba en los Países Bajos. Bien, otro golpe que va a dar, que se va a dar, ¿no?, va a ser la Ilustración. La Ilustración evidentemente tiene muchas cosas muy importantes y que van a desarrollar la ciencia. Entre otras cosas, lo que vamos a tener es la organización y la estandarización del conocimiento a través de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Aquí tenemos la portada de la enciclopedia. ¿Y qué es lo que va a pasar con la enciclopedia? Que la va a escribir Francia y va a poner, pues evidentemente, en alza todos los conocimientos que no fuesen el hispano. ¿Por qué no el hispano? Pues porque Francia, incluso con su revolución, ha perdido todas sus colonias y está en una crisis gravísima, tanto económica como social, que va a dar lugar a la Revolución Francesa. Entonces, directamente en la enciclopedia francesa se dice que el mundo hispano, ya sea España o América, la América hispana, no ha hecho absolutamente nada por la ciencia, ¿no? Bueno, hay varias respuestas, desde América, desde España, contradiciendo todo eso, puesto que era un completo absurdo. Eso va a dar lugar a, bueno, ese racionalismo feroz que va a ser respondido por otro movimiento artístico que es el romanticismo, que si bien todo era contable, medible y pesable en la enciclopedia, el romanticismo nos va a decir que hay otras cuestiones, sentimientos, pesadillas, sueños, anhelos, nostalgias, que también van a conformar el mundo del hombre, ¿no? Y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. La enciclopedia no creamos que va a ser un hecho, digamos, un adalid de virtudes. La enciclopedia está llena, como era la época, llena de animales que pertenecían a la criptozoología, o se iban rellenando huecos de conocimiento con muchas cosas que pertenecían a la cultura popular. Y otra cosa que sí nos va a ser muy importante es el inicio muy vago de la enseñanza estatal, de que el Estado ha de enseñar al pueblo a través de museos, a través de escuelas, etc. Todo eso se va a desarrollar muy posteriormente, pero sí se va a estandarizar el conocimiento a partir de esta visión de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Esto va a dar lugar también a cómo se va a desarrollar también el periodismo, va a empezar a haber más panfletos, los periódicos que eran más bien hojas, y se van a hacer imágenes y conceptos errados de la idea del mundo, de la idea de lo hispano, de las ideas populares, ¿no? de lo que en aquel momento interesaba, ¿no? Entonces, nos vamos a tener que remontar para entender la propaganda, el arte aplicado a la propaganda, al nazismo, porque es el inicio de la propaganda moderna. Para remontarnos al nazismo, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, hace varias afirmaciones, hace un decálogo, y aquí tenemos dos frases muy importantes porque van a repercutir hasta hoy. Este tipo de idea de propaganda continúa hoy en día. En esta dice: una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Eso ya pasó con las exageraciones de los protestantes. Y aquí tenemos otra que dice: hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores, y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. O sea, la creación del enemigo externo. No hacerte responsable de tus propios errores como país, como Estado-nación, sino escorarte a un lado, en el caso nazi, pues culpar a los judíos o los gitanos o los españoles republicanos del desastre que tenía la nación en los años 30. Esto lo vamos a ver repetido a continuación en varios elementos.
datos, ¿no? Vamos a ver una serie de estudios de caso para intentar entender todo esto. Cómo la imagen va a ser repetida hasta la saciedad y de pronto nadie se va a preocupar de irse hacia los estudios científicos y los estudios históricos y las fuentes de los temas que se están tratando, dando lugar a auténticas aberraciones que ahora mismo siguen de pie, siguen estando vigentes. El primer caso que vamos a tratar es el tema de la piratería. Como sabéis, los piratas eran bandoleros de mar que lejos de, bueno, Inglaterra los considera como enemigos de la civilización, ¿no? Entendiendo civilización, el mundo hispano, el Imperio Español, Inglaterra, Francia, etcétera, ¿no? Aunque Inglaterra y España, como saben, estaban siempre enzarzados por los numerosos ataques. Bien, lo primero que se nos aparece en el mundo pirata es una idea romántica, que veremos de dónde viene, y la bandera pirata. Todo el mundo piensa, según las películas, según los videojuegos, según los cuadros, etcétera, que los piratas iban con una bandera, con una calavera y dos tibias, o la que tenía Barba Negra, que era una calavera con dos espadas cruzadas. Pero tenemos que tener en cuenta que quién se iba a ir anunciando como pirata en el mar. O sea, si alguien veía esta bandera, sabían que eran piratas, por lo tanto ya se ponían a la defensiva, a no ser que fuera un pirata muy potente y con mucha armada para poder atacar un barco. ¿Ustedes se imaginan que los ladrones de actualmente, de la actualidad, vistieran así? Si un ladrón de la actualidad viste con este estereotipo, inmediatamente lo estamos identificando como un ladrón. No hay forma de escapar. Esto es un estereotipo. Los piratas no tenían banderas, de pirata. En cualquier caso, la izaban cuando ya estaban al abordaje. Bien, aquí vemos una representación de un barco pirata atacando un barco inglés. ¿Qué es lo que ocurría? Pues evidentemente los piratas no izaban la bandera con la calavera y las tibias, sino que tenían numerosos colores, que es como le llamaban a las banderas, y se aproximaban como comerciantes o como aliados, según el barco que quisieran atacar, y de esa forma se aproximaban y iban al abordaje. Otra cuestión que generalmente está muy extendida es el hecho de que los piratas atacaban, por eso también por las películas de Errol Flynn y demás, atacaban a grandes galeones españoles y les robaron el oro porque los militares españoles eran muy torpes y muy tontos. Pues no. Los piratas llevaban barcos bergantines, en cualquier caso, bajeles, que eran barcos muy pequeños, muy rápidos, porque tenían que robar y huir. Atacaban, se aproximaban, iban al abordaje, destruían todo lo que podían, atacaban y se retiraban. Y galeones era muy difícil de destruir. Atacaban a cualquier bicho viviente que pasara por el mar, pero no exactamente lo que hemos visto a través de la historia, ¿no? De hecho, lo que nos cuenta aquí Mariano González Arnau es que precisamente en la guerra entre España e Inglaterra, lo que se estaba atacando era generalmente no afectaba realmente a la economía del imperio, a la metrópoli, porque un galeón estaba muy bien armado, era muy lento, pero tenía una escolta, y localizar en alta mar, en mar abierto, en un océano, un galeón era muy difícil. Lo que sí se estaba atacando era la economía de América. Lo que se estaba atacando en las Antillas eran barcos pequeños, de comerciantes que iban de Cuba a la Nueva España o a otras islas, ¿no? Entonces, el daño que le hace a los piratas no es
a la metrópoli, sino a América, porque eran comerciantes dentro de este territorio, ¿no? Interceptar un buque español, perdón, un galeón español era muy difícil. Se conoce realmente que hay uno, le llamaban el cagafuegos, porque estaba súper armado, y lo que hacen es que el palo de Mesala lo destruyen y entran al abordaje. La orden de la reina, que posteriormente hace a los corsarios, que serían piratas con patente de corso, y algunos van a llegar a ser nobles, o sea, tenían el beneplácito de la reina para atacar los navíos españoles, es posterior. La orden de la reina era que hundieran los barcos, pero claro, el pirata lo que quería era el botín. Bien, aquí vemos una imagen, por ejemplo, de Campeche, ¿no? Todo el territorio, eso es algo que no sale mucho en los libros de historia de la SEP y tal. Son territorios poco, el virreinato son territorios poco conocidos. Pero, por ejemplo, aquí vemos cómo hay un ataque pirata a las costas de Campeche. De hecho, hacen algunas entradas, algunos son grandísimos fracasos, y si bien no había un ejército español como tal, pues sí había una defensa de los propios campechanos o de la población, que evidentemente no le interesaba que entraran los piratas y destruyeran su ciudad, ¿no? Aquí la imagen del pirata va a venir de una serie de leyendas que van a acompañar a grandes piratas como Barbanegra, ¿no? Que es el que tenemos aquí representado en un grabado. Esa imagen con el sombrero de 3 picos, la espada, las pistolas, etcétera, es la que se va a repetir luego hasta la saciedad, ¿no? En cambio, aquí tenemos a Margo Pargo, que era un corsario español. España también tenía piratas, que generalmente como corsario tenía patente de corso del rey para poder atacar a los piratas ingleses, holandeses, etcétera, principalmente. Como veis, la imagen de este pirata, que es otro pirata, no tiene nada que ver con la que hemos visto de Barbanegra, pero va a ser la de Barbanegra la que se va a extender. Bien, eso también va a entrar dentro de un mundo romántico en el cual la piratería se va a ver como una especie, como hombres en libertad, hombres y mujeres que luchaban como contra la injusticia, aliados de los esclavos y todo esto, nada más lejos de la realidad. Eran muy crueles. Encontrarte con un barco pirata suponía la violación y la muerte, casi con seguridad, y una vida muy, muy, muy mala. O sea, estaban perseguidos por todos, eran considerados por todos los imperios como los enemigos de la civilización. La forma de romantizar el mundo pirata va a ser a través de la literatura, del cine, etc., ¿no? Aquí tenemos una edición de La Isla del Tesoro de Stevenson, que va a ser fundamental para la obra, para el reconocimiento del pirata como ese ser especial, libre, dicharachero en muchos casos, cruel, aventurero, o sea, muy atractivo, ¿no? Pero pues no era precisamente eso lo que vivía un pirata. Aparte, la vida de un pirata era bastante corta, aunque su intención era pues hacerse con un botín y poder vivir toda la vida, ¿no? Otro que hace romántico la idea del pirata es Mi paisano Espronceda, con la canción del pirata, en el cual parece que van navegando en libertad y tal, pero pues estar escondiéndote constantemente de los imperios y ser perseguido constantemente no creo que sea lo más apropiado, ¿no? Si vemos la biografía de los piratas, era una vida bastante mala, ¿no? Otro que ha conseguido hacer la idea del pirata también de otra forma y muy contemporaneizada, pues también mi paisano Joaquín Sabina, ¿no? Con la canción del pirata, la del pirata cojo, perdón, que también habla de eso, de lo mismo, de libertad, de hacer lo que quieres, de estar por encima de la ley,
pero sigue siendo una visión romántica y, como veis, la propia estética nos remonta a los grabados de Barbanegra, ¿no? Después, en el mundo digital, que ya en los años 80, esto es el videojuego Monkey Island de LucasArts, también va a reiterar la idea esta romántica del pirata, y aquí vemos a el protagonista, que es un joven que quiere ser pirata y tiene que hacer una serie de pruebas para poder serlo, ¿no? Y aquí tenemos una taberna llena de piratas que, como veis, van a mantener la estética del grabado de Barbanegra. Otros videojuegos como Assassin's Creed van a mantener también esta estética, ya muy cuidada, con una precisión, en algunos casos histórica grande, pero fijaos cómo siguen manteniendo la idea de la bandera pirata, de la calavera, ¿no? O Skull and Bones, este es un videojuego en el cual te puedes meter dentro de un barco pirata y navegarlo, asaltar, etc. Como veis, el nivel de realidad es asombroso. Son muchísimos los videojuegos, las novelas, las películas. Acordémonos de La Isla del Tesoro, las veces que ha sido pasada al cine, o miles de series, que quizás la más representativa es esa precuela de La Isla del Tesoro, Black Sails, ¿no? Que ahí sí se ve como los barcos piratas, como los piratas vivían en una situación muy, muy mala, y ver a un galeón español huían como alma que lleva el diablo, porque eran barcos muy fortalecidos y destruían con una línea de cañonazos, destruían un barco pirata sin ningún problema. Otro mundo que se ha visto, que lo vemos reflejado y que se ha extendido a lo largo de la cultura general y la cultura popular, y sigue repitiéndose, y ahora en las redes se está repitiendo mucho más y se está multiplicando hasta niveles que ya desconocemos, es el mundo de la brujería, ¿no? Esa idea actual de las brujas como mujeres empoderadas, como mujeres libres, como mujeres que disfrutaban del sexo donde no se disfrutaba del sexo, etcétera, y aprisionadas por la iglesia, etcétera. Eso está muy lejos de la realidad, ¿no? Uno de los que va a extender esta idea de la brujería va a ser Francisco de Goya. Aquí lo tenemos en uno de sus grabados de Los Caprichos, ensayos, o en el Aquelarre. Él evidentemente no había visto todo esto, ni tampoco había visto la Inquisición actuar, porque ya en aquella época estaba muy, muy debilitada, no tenía mucho sentido, y entre otras cuestiones, aunque sorprenda, tenemos que decir que la Inquisición española no creía en las brujas, simplemente, no creía en eso. ¿Y por qué no creía en las brujas? Bueno, hay un libro alemán que es Malleus Maleficarum. Por eso tenemos que irnos hacia las fuentes históricas para entender lo que está pasando cuando tratamos en imágenes actuales. En Malleus Maleficarum es un libro alemán que va a retratar o va a relatar lo que entendemos como brujería en el mundo occidental. Obviamente, mujeres de este tipo y hombres de este tipo, porque había brujas y brujos, nos lo vamos a encontrar en todas las culturas y en todos los siglos y en la actualidad. Actualmente más en África, ¿no? Quizá, y en algunas partes de Asia. Pero pues este libro es el que va a determinar cuál es el modelo de la brujería que vamos a entender nosotros. Habitualmente se cuenta, también por las pinturas de Goya, etcétera, y por una extensión grandísima de la imagen de la Inquisición y la brujería, pues que la Inquisición española había quemado miles de brujas y tal. No, esto es completamente falso. De hecho, tenemos, por ejemplo, aquí a Andrés Laguna, que en Menz, cuando era ya estando a la orden de Carlos V, hace una defensa de dos ancianos que están condenados, o los quieren condenar por brujería, pero que
pues no tiene sentido, no tiene lógica, y él intenta salvarlo de alguna forma. De todas formas, bueno, comprueba que los mejunjes y demás hierbas que utilizaban estos ancianos eran simplemente por las hierbas que se utilizaban en el momento y no tenían absolutamente nada que ver con la brujería. La Inquisición española va a dejar de hacer persecución de brujas en el año 1610. Si bien la Inquisición aragonesa en la Corona de Aragón, que no es la de Castilla, había empezado muchísimo antes y encontramos zonas con bastantes casos de brujería, la Inquisición no estaba excesivamente preocupada por esto, no era su problemática. Lo que nos encontramos realmente es personas que por determinada cuestión, llámese vida nocturna, sospechas, que fuesen raros, pues el pueblo le achacaba este tipo de males, ¿no? Y que estaban poseídas por el diablo y que, pues si se me ha enfermado una vaca, la culpa la tiene fulano. Y estas acusaciones muchas veces acababan en linchamiento. Eso es lo que va a pasar en los países de carácter protestante, que si bien no hay una Inquisición, lo que sí nos encontramos es grandes quemas de brujas. Hablamos de Alemania, 20.000, 40.000, Francia. No se sabe muy bien por qué eran linchamientos populares. Más bien lo que se hacía era que la gente le tomaba manía a alguien, muchas veces a lo mejor porque era un curandero o utilizaba cierta hierba y se le pasó la mano, y en lugar de curar, como un anestesiólogo, pues mató al personaje que tenía que curar, se le tomaba manía y se perseguía, y al final acababan en linchamientos populares. Por eso en el mundo luterano, en el mundo calvinista, en el mundo protestante, no tenemos mucha información de la quema de brujas, sino que se sabe que por decenas de miles fueron asesinadas, pero no hay juicio como sí había en la Inquisición española, ¿no? La Inquisición española sí tiene datos de los juicios que se hacen o de las denuncias que se hacen, puesto que estaba muy organizada y obviamente no se tenía por qué esconder de nada, puesto que consideraban que era lo que correspondía, ¿no? Pero a través de 1600, a partir de 1610, que se da la caza de las brujas de Zugarramurdi, se dan cuenta que las características que tienen estas mujeres las podrían tener miles de mujeres en España o en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, tendrían que hacer una aniquilación de miles de mujeres, y resuelven que es una cuestión que no, o sea, que no creen en la brujería. Acaban pensando que, bueno, pues no tenían pacto con el diablo, algunas estaban mal de la cabeza, que, bueno, en definitiva, que no existía eso llamado brujería, ¿no? Ya tenemos aquí a Andrés de Laguna, que como digo es el primero que conocemos, que hace un juicio intentando salvar a unos ancianos en Metz. Pero tenemos otros muchos, ¿no? El caso del ilustrado Feijó, ¿no? Que en sus textos, aparte de defender a las mujeres hasta límites que tiene que parar porque por cuestiones de teología, considera que la mujer es muy superior al hombre, puesto que el hombre nace del barro y la mujer nace de una costilla. O sea, es un nacimiento más noble, y defiende hasta tal punto a la mujer que ya era peligroso, y Fernando VII tiene que protegerlo del ataque de la gente, ¿no? Por lo tanto, estas persecuciones eran más, aquí en este texto, que no voy a leer por su longitud, pero que ya podrán disfrutar, lo que dice es precisamente que qué disparates esos pensamientos de las gentes populares de achacarle el mal a cualquier persona que era inocente, y que entonces cualquier persona podía ser brujo, y que menos más que algunos jueces eran menos crédulos de estas culturas popular, y pues no hacían caso y no se cometieron grandes disparates, ¿no? Aquí lo que tenemos, si habíamos visto la imagen de las brujas, aquí lo que tenemos precisamente es una bruja ejecutada en Massachusetts, que está reconstruida la imagen a través de su cráneo. Se encontró el cráneo y
pues la universidad hizo una proyección y esta sería la imagen de una bruja de las que podríamos encontrar en Salem o en cualquier otro lugar. Podría ser nuestra abuela o nuestra mamá. Está muy lejos de la imagen que los hermanos Grimm o que Andersen hicieron de la imagen de la bruja, ¿no? Que es cuando ya se va a extender en la recopilación de los cuentos del siglo XIX la imagen de estas mujeres, ¿no? Luego en la posmodernidad nos encontramos con cosas muy curiosas, como estas camisetas, estas playeras, que luego se han hecho hasta fundas de celular, se han hecho muchos memes, y el movimiento feminista ha abrazado con ímpetu, ¿no? Eso de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Pues si tenemos en cuenta, si en vez de seguir con la idea de Andersen y de la literatura y el cuento, y vemos los estudios científicos e históricos sobre la brujería, esto es un auténtico disparate. Entre otras cosas porque estás poniendo a estas mujeres utilizando los mismos términos que utilizaban los acusadores. O sea, si ustedes ven un historiador o una historiadora con una camiseta de estas, por favor, corran en dirección opuesta, porque no ha investigado absolutamente nada sobre brujería. Por ejemplo, aquí tenemos a una de las investigadoras más importantes que hay sobre brujería y que trabaja precisamente en una pequeña localidad de Cataluña, porque allí sí hubo bastante persecución. El periodista le pregunta, le pregunta sobre la brujería y tal, y dice, vamos, que eso de que las brujas eran mujeres empoderadas, nada. Y su respuesta es contundente, después de haber estudiado mucho y haber trabajado mucha parte en etnobotánica. Dice, claro, en un mundo donde el empoderamiento era lo último que se te podía pasar por la cabeza y lo primero era no morirte de hambre, que no se te fastidiara la cosecha o que no se te muriera un hijo, si tenías que acusar a tu vecino de bruja, pues lo hacías sin pararte a pensar que estaba llevando a cabo un feminicidio. No puedes analizar el mundo pasado con los parámetros del actual. No puedes hablar de feminismo en un lugar donde no se planteaba. Hay que juzgarlo en su momento y sin hacer un juicio de valor, y no lo estoy justificando ni muchísimo menos. O sea, hay una tergiversación a través de la tradición de la imagen de la bruja que lleva a que el feminismo tome estas imágenes como si fuesen propias. No, señores, nuestras antepasadas, los hechizos, digamos, o las hierbas que utilizaban, eran las hierbas que utilizaban para librarse de las brujas, según su concepción. Todo lo contrario de lo que esta camiseta representa. Y evidentemente esto por las redes se ha extendido hasta la saciedad. Otro de los problemas que nos encontramos es en América Latina. La idea de América Latina, de la historia de América Latina, etc. El mito sobre la historia de América Latina está ya muy trabajado históricamente, pero no ha llegado a la cultura popular. Y los medios de masas y los medios de las redes lo que están haciendo es multiplicar esa imagen sin conocimiento, sin pasar por los archivos, sin pasar por los historiadores que realmente están trabajando estas épocas con bases científicas, y se sigue repitiendo una y otra vez la idea, ¿no? Volvemos a Goebbels, ¿no? Repite una mentira 1000 veces y se hará verdad, ¿no? Para esto, lo más importante quizá sería, o los claves, serían Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Este libro se publica en el año 1971. Pero si vemos la literatura anterior, a no ser que sea la época de la independencia, etc., e incluso Juárez, Morelos, Hidalgo, que yo sepa no, pero bueno, Hidalgo era criollo,
y tenía una serie de intereses económicos por la independencia, que no vamos a especificar ahora, pero Morelos, etcétera, y luego con la firma del Tratado de Paz y Amistad, donde España se disculpa y vuelve a tener relaciones con México en 1831, pues nos encontramos con que la mayoría de los ilustrados que escribían sobre España escribían con una buena relación y pensando como un país hermano, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre entonces para que en los años 60 empieza a haber un movimiento que empieza a culpar, o sea, volvemos a Goebbels, todos los problemas, nuestros problemas tienen que ser achacados a nuestros enemigos para que eso suceda? Y si bien los ilustrados y los intelectuales de todas las épocas hasta llegar a principios del siglo XX y sobre todo hasta llegar a los años 60 habían tratado a España como país hermano, ¿qué ocurre para que esto se rompa? Pues muy sencillo. Desde finales del siglo XIX España está en crisis, está en decadencia y cae en picado. España es una ruina. En cambio, América Latina está bien, los mundiales le benefician, se está haciendo dinero, hay lujos, los felices 20. Entonces, ¿qué pasa en los años 70, 60, 70? Está empezando a pasar lo contrario. América Latina, por cuestiones de intervencionismo norteamericano, etcétera, empieza a caer. Corrupción, etcétera, empieza a caer y España empieza a subir a consecuencia de la muerte del dictador Franco y la Unión Europea, etcétera, empieza a subir a España y ya es cuando se empieza a ver a España como culpable de los males de América Latina. Y aquí es donde se empieza. La Biblia o el Mein Kampf de América Latina es La vena abierta de América Latina de Eduardo Galeano. Pronto se aproxima el 12 de octubre y veremos en las redes repetidas una y mil veces sus frases, ¿no? Aquello de que, bueno, es un error histórico considerable, él incluso habla de dioses, cuando el mundo prehispánico eran deidades y no dioses, ¿no? Pero se consideró que Eduardo Galeano es un escritor magnífico, era un escritor magnífico, un excelente escritor. Pero al escribir La vena abierta de América Latina no conoce lo que está, no tiene conocimiento bien de historia, no es un historiador y hace una novela sentimentalizada, escogiendo muchos espacios muy particulares de la historia, cita muchísimo, pero escoge muy bien a Eliot, a otros historiadores, las frases que le interesan para poder justificar incluso una predicción que hace que para los tiempos que corren ya habría tenido que pasar y nunca pasó. Esto se va a repetir y lo van a ver repetido en las redes a consecuencia de la posibilidad digital de multiplicar millones de veces. Millones. ¿Qué es lo que pasa con este autor y con este libro que tanto se ha cacareado en América Latina? Pues aquí tenemos un meme, ¿no? Que dice: no volvería a leer Las venas abiertas de América Latina. Eduardo Galeano, autor de Las venas abiertas de América Latina. En los últimos años de su vida, Eduardo Galeano renegó de su libro en la segunda Bienal del Libro y la Lectura en Brasilia, en abril del año 2014, diciendo: no tenía los suficientes conocimientos de economía ni de política cuando lo escribí. Aún así, profesores de universidad, incluso historiadores, pero fundamentalmente sociólogos y politólogos, siguen utilizando este texto como base fundamental para explicar la historia de América Latina. Si no nos vamos a las fuentes, si no nos vamos a los profesionales de la historia, siempre vamos a acabar así. Y ustedes me dirán: ¿y qué pasa? Pues sí pasa. Este es un meme que me encontré hace unos días.
¿Qué corta con estos cuchillos? Uno es para el jamón, otro es para el pan, otro para los filetes, otro para el queso, etc. Y al final nos encontramos un arma prehispánica que es para destazar a los pinches españoles. Y dirán, bueno, un meme, no pasa nada. Hay millones, los verán. En breve, ya se aproxima el 12 de octubre, los verán. Yo tengo una colección de unos 600 para 700. Pero sí pasa. Y sí pasa por lo siguiente. Fíjense lo que ocurre con Eduardo Matos Moctezuma hace muy poco, cuando da la conferencia sobre la caída de Tenochtitlán. Al hacer una historia, yo no diría verdadera, porque no creo en la verdad histórica, sino las diferentes interpretaciones, pero sí científicas sobre lo que ocurre en Tenochtitlán, la importancia de los aliados, las caltecas, etcétera, y demás, se le tacha de español. Una sociedad que, para poder seguir creyéndose su cuento y para poder seguir justificando o sentirse víctimas de un agravio, aunque no lo han vivido, tiene que agarrar a un científico de este calibre y desnaturalizarlo y tacharlo de gachupín. Me parece que es problemático, muy problemático. Porque tampoco afecta a la historia, tampoco, o sea, también está afectando a la medicina. Por ejemplo, ahora en la crisis del coronavirus, en la pandemia, está afectando muchísimas cosas. Si no evaluamos y valoramos al mundo científico, al mundo de la historia, al mundo de la medicina, de la biología, de lo que quieran, estamos completamente perdidos. Porque entonces seguimos reiterando y repitiendo todo eso que creemos que hemos superado ya, que es la superstición, la tradición, etc. Y dirán, pero eso ya no pasa. Pues no hace falta nada más que ver este meme o ver las noticias de lo que está pasando, lo que hace mucha gente a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Como, si bien nos podíamos reír de la forma de pensar sobre las brujas o sobre la peste de hace 500, 600 años, estamos en unas condiciones muy parecidas. Y la multiplicación de la imagen ya imparable de esto va a dar lugar a un descontrol dentro del conocimiento social, dentro del conocimiento de la sociedad, que es considerablemente preocupante. Y si los historiadores, si la maestría en historia, si no hacemos ese esfuerzo, esa necesidad que tenemos de fortalecer el conocimiento histórico y de quitarnos de todos esos achaques que tenemos ya establecidos, sin este tipo de propuestas, como ya digo, la maestría en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no vamos a ir a ninguna parte. Es imprescindible y es necesario. Sin ello, no tenemos camino. Los investigadores, los humanistas, las ciencias sociales y la historia van a ser esenciales para el futuro de nuestro país y para el futuro del mundo. Si no, tendremos unos años 30 pésimos. Y con eso vuelvo a Goya en aquello de que el sueño de la razón produce monstruos, y que no sueñe la razón y pongamos a los científicos en el lugar que merecen, porque son los que nos van a dar el camino a un mundo mejor. Es todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho la participación del doctor Manuel González Manrique con esta interesante conferencia, con la cual cerramos nuestro ciclo virtual. Les recuerdo que nuestro ciclo constó de 4 conferencias. La primera la impartió el doctor Enrique Nieto con el tema de la vida material como fuente para la investigación histórica. La segunda conferencia la impartió la doctora Berenice Ramírez Calva con el tema del riego ancestral. Y la tercera la impartió el doctor Sergio Sánchez con el tema del patrimonio cultural de Pasoyucan y el mapa de Zempoala. Con estas 4 pláticas quisimos dar una pequeña muestra representativa de las 2 grandes líneas de generación y aplicación del conocimiento
en los cuales tiene la maestría, que son la de Sociedad y Economía en los procesos históricos en México y la de Cultura y Sociedad también en los procesos históricos en México. Esperamos que estas conferencias hayan sido de su interés, de su agrado. Recuerden que pueden ponernos sus comentarios aquí justamente en la barra que aparece aquí en YouTube. Nosotros los contestaremos a la brevedad. También les recordamos el correo de la maestría en historia, que es maestría-historia@uaeh.edu.mx. Agradecemos a todos los asistentes que nos hayan seguido y estamos al pendiente para cualquier duda o comentario que tengan en el correo electrónico, y estas conferencias también la ventaja que tendrán es que las pueden ver en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Nuestra universidad, con base en las necesidades actuales y futuras de los estudiantes, desarrolla programas de posgrado en distintas áreas del conocimiento. Por una educación de calidad con las mejores oportunidades profesionales. No lo pienses más, ingresa a la maestría en Historia, visita nuestro sitio web y realiza tu registro en línea. La maestría en Historia te permitirá adentrarte en el campo de la investigación histórica. Suma una experiencia académica de calidad única en el estado de Hidalgo y alcanza tus metas profesionales. Que no se te pase esta oportunidad. Si tienes dudas, escribe al correo electrónico maestría-historia@uaeh.edu.mx.